Bueno, buenas noches. Espero que estemos ya suficientes como para poder empezar la clase. Hoy lo que vamos a hacer es un repaso muy rápido de lo que ya hemos avanzado en relación a tránsitos a través de un envase con el método ensayo y error. Y después de ello vamos a hacer una aplicación práctica y al final vamos a terminar de explicar el segundo método, el método PULSE, para poder también pasar ya a una práctica en base a esa metodología. Por ahora tenemos, ya hay alguien que ha logrado, previo a la clase, hay alguien que ha logrado contestar a la pregunta, la relación entre la curva de salida a través del vertedero del embalse y la curva amarilla que representa la variación del nivel del lago en función del tiempo. Si hubiera alguien que haya logrado contestar correctamente, podría ser acreedor a algún puntaje para su nota. Bueno, creo que no hay gente que pueda contestar todavía a ese punto. Entonces, lo que podemos hacer es ya nomás empezar a explicar, hacer un repaso de todo lo que hemos logrado llevar hasta este momento. Y dentro de ello, necesariamente, otra vez podemos repasar este tema. Fíjense que en el caso del tránsito a través de un embalse en el que solamente se dispone de un vertedero de excedencia superficial que está ubicado acá en la pantalla, obviamente acá se nota, se ha dibujado el vertedero de excedencia superficial, y en esta situación, si se realiza el tránsito, nos es suficiente considerar una parte, un tramo de la curva altura-volumen del vaso. Habíamos ya explicado que la curva altura-volumen del vaso, que en el caso del embalse Corani resulta ser una de quinto grado, y la expresión está mostrada acá en la pantalla. Y si dibujáramos esa expresión V en función de H, lo que obtendríamos sería una curva completamente irregular. Y de esa curva, lo que nos interesa saber es simplemente el tramo en el cual nos vamos a mover durante el cálculo del tránsito a través del vertedero. Entonces, de esta curva, todo lo que está por debajo del nivel H, que coincide con 20 metros, en realidad no nos interesa, porque el agua, obviamente, una vez que empezamos el tránsito con embalse lleno, o sea, el volumen de espera del embalse es lleno, y en esa situación llega una crecida traída por el río, obviamente debido a que sobre toda la cuenca del embalse ha llovido con una intensidad tremendamente grande, y toda la red hidrográfica de la cuenca que lleva el agua al embalse transporta todo ese caudal, y el caudal se presenta en forma de un hidrograma de crecida. El hidrograma de crecida, habíamos dicho, en principio tiene un ingreso de agua muy pequeño, lo podemos ver tal vez acá. El hidrograma de crecida sería este que está en trazo negro en la parte de arriba, y al inicio, la primera hora, entra muy poca agua al embalse. El caudal se va incrementando a medida que pasa el tiempo hasta llegar a un máximo, un pico, y de ahí empieza a bajar hasta que al final el valor del caudal al final de la crecida seguramente otra vez vuelve al valor en que se encontraba al inicio de la tormenta y de la crecida que ingresa en el lago. Eso solamente para recordar, ¿no es cierto? Decíamos que en ese caso, esa crecida en trazo negro, una vez que ingresa al embalse y que este está lleno, el nivel del agua va a subir, no sabemos hasta dónde, es justamente eso que tratamos de calcular, y después de que pasa la crecida, durante horas más todavía va a estar rebosando el agua, hasta que a las 20 horas, por decir un valor, otra vez el nivel llega al nivel inicial. Entonces, en todo ese periodo en que le ha tomado al agua salir del embalse, el nivel ha
subido a partir de la cresta del vertedero hacia arriba y luego ha bajado y ha llegado nuevamente al mismo nivel. En consecuencia, decía yo que de la curva de la curva altura-volumen del vaso, el único tramo que nos sirve es aquel que empieza en la cresta del vertedor hacia arriba. Y en ese caso podríamos aceptar que en este caso, por ejemplo, esa curva la podemos sustituir por una línea recta que va desde el punto 140-20 hasta el punto 160-30. Y una vez que yo determino esa relación, lo que obtengo es una recta que está aquí mostrada en color negro. Y obviamente puedo, y es la cosa más aconsejable de hacer, puedo hallar la ecuación de esa recta a partir de dos pares de datos, ¿no es cierto? Una vez que logro hacer ello, la curva altura-volumen válida para lo que es el tránsito a partir de este momento es esta recta cuya ecuación ya la conozco. También hemos explicado a ustedes de dónde viene la curva oficial, que sería la que está marcada en rojo, y ya saben todos que para lograr establecer esos valores de H versus V, que están representados acá por estos valores, estas crucecitas en rojo. Obviamente en Corani, cuando se hizo este trabajo, habíamos contado con curvas de nivel que van subiendo cada medio metro. Entonces, todas esas crucecitas las vamos a calcular en base a los volúmenes que encontramos entre dos planos o completamente horizontales, separados no 2 metros como indica este ejemplo, sino separados cada medio metro. Y calculamos ese volumen y obviamente ese volumen lo vamos a tener para cada separación de medio metro en medio metro hasta llegar hasta arriba. Una vez que tenemos esos volúmenes, los vamos acumulando y esos valores los consideramos como valores, como pares de datos observados realmente, y esos pares de datos los trazamos y obtenemos una nube de puntos que están siendo mostradas acá con las X, las crucecitas en color rojo. Una vez que tenemos eso, hallamos a través de regresión lineal la curva que mejor se adapta a esos valores, y es decir, la curva que menos se equivoca, y al final, en el caso del embalse Corani, las constantes de esa curva están indicadas acá, desde A, B, C hasta F, y de esa manera contamos con la curva altura-volumen del embalse Corani. Ahora fíjense, hay situaciones en las que el vaso ya está lleno de agua. En el embalse Corani, justamente hasta el momento se han hecho como en cuatro oportunidades se ha hecho el trabajo de establecer nuevamente esta curva. Lo que pasa es que es embalses que reciben sedimento, como el embalse de la Angostura, cada vez el volumen disponible para recibir agua y regular a esta agua, cada vez el volumen va decreciendo, porque el sedimento que ingresa en el embalse poco a poco va avanzando y se deposita en el lecho del río. Eso significa que año que pasa el volumen total con el que contamos de este embalse va disminuyendo. Entonces es necesario calcular la curva altura-volumen a cada cierto tiempo, y en el Corani se lo ha hecho esto en unas 4 oportunidades. El tema surge cuando se quiere hacer ese trabajo y el embalse ya está construido y obviamente el nivel del agua ya no es más posible bajarlo más de un cierto nivel, y sin embargo aún así tenemos que establecer el volumen que ofrece ese vaso. En ese momento, en lugar de hacer una topografía, lo que se hace es una batimetría. Entonces tendríamos por un lado la topografía, que ustedes ya conocen, ya la hemos explicado, y en caso de hacer esa topografía pero debajo del agua, la llamamos batimetría, ¿ya? Entonces la diferencia entre topografía y batimetría es que la topografía se la efectúa en situación de nada de agua, en la parte de arriba, y cuando tenemos que hallar las crucecitas, las 3 coordenadas X, Y, Z, debajo del agua, entonces lo que hacemos es usar
lo que le llaman batimetría. Básicamente la batimetría, para lograr hacerla, fíjense que si se tratara de un embalse tremendamente pequeñito, alguna laguna en la cordillera del Tunari, por ejemplo, y si uno logra esperar el estiaje, la época en la que el nivel del agua ha bajado lo suficientemente como para poder ingresar caminando, y obviamente caminando con una varilla graduada en centímetros, se puede lograr establecer las coordenadas X, Y, Z de infinidad de puntos dentro del lago, ¿no es cierto? Como eso no es posible hacer con un embalse tan grande como el embalse de Corani, la situación más baja que se presenta en este embalse, todavía debajo de ese nivel deben quedar por lo menos unos 5 metros columna de agua. Entonces, para lograr a partir de esa altura, 5 metros por encima del lecho del río, lo que se hace es batimetría, y la batimetría básicamente consiste en un botecito que va cruzando el lago. A ver, supongamos que ese lago, vamos a copiar esta curva de nivel y la tenemos acá. Este es, supongamos, el fondo del lago, y este es la curva de nivel, o digamos, supongamos que esto representa el nivel del agua, ¿ya? Obviamente tenemos la situación en la que tenemos las paredes que están sumergidas, y eso es lo que conforma un talud. Y obviamente que a partir de esta figura tenemos que lograr realizar la batimetría. ¿Cómo funciona esto de la batimetría? Tenemos un botecito, supongamos que este es, voy a intentar colocar ahí un botecito, que podría ser este. Ya, ese es un botecito, y a partir del botecito lo que se hace es se mide a través de una ecosonda, se mide la profundidad. Si se fijan, a partir de esta figura lo que podríamos hacer es, intentaremos entonces continuar. Lo que estaba comentando ahorita a ustedes es que cómo logramos hacer topografía de un lago, ¿no es cierto? Hemos dicho que en Corani, por ejemplo, una vez que ya ha sido construido el embalse, cada año se llena y se vacía, pero nunca se vacía por completo. Siempre queda como unos 3 metros de profundidad. En las aguas más bajas que pueda haber en ese embalse, siempre hay unos 3 a 4 metros de profundidad a la que no logramos llegar con nuestro aparato topográfico. Entonces, y decía yo también que es necesario producir la nueva curva altura-volumen de ese vaso cada cierto tiempo. En Corani se ha realizado ese trabajo en unas 4 oportunidades desde que fue inaugurada ese aprovechamiento. Entonces, en este momento, para el embalse Corani se tienen la relación HV, la curva altura-volumen, para 4 diferentes épocas. Y obviamente se puede contrastar esas 4 curvas, superponerlas una encima de la otra, y de esa manera podemos ir verificando que en el correr de los años, probablemente debido a que se deposita sedimento que entra en el embalse, el volumen disponible va siendo cada vez más pequeño, ¿no es cierto? En Corani no es tanto ese problema, porque el sedimento que traen los ríos y que entran a ese embalse es muy poco, casi no se ve que entra sedimento a ese embalse. Donde sí se tiene ese problema muy grande es en la Angostura. Obviamente, si ustedes visitan la Angostura en cualquier época del año, el agua de la Angostura es turbia, ¿no es cierto? Eso significa que contiene un montón de sedimento en suspensión.
poco a poco se va yendo hacia abajo y depositándose en el fondo del lago, en el lecho del río original, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si eso sucede año tras año, esa cantidad de sedimento que se va depositando en el lago, en la parte de abajo, va quitándole volumen útil a ese embalse. Entonces, para cuantificar en cuánto va disminuyendo ese sedimento en función del tiempo, en Corani lo que se ha hecho ha sido, en 3 ocasiones se ha hecho la topografía para establecer una nueva curva altura-volumen del vaso. Y decía yo que solamente en situación que la presa no estaba construida todavía, podía ir uno con su estación total, su teodolito, su nivel, caminando a ambos lados del río y hacer la topografía y tomar para cada punto que uno coloque la mira, determinar las 3 coordenadas, X, y la profundidad o la altura Z, ¿no es cierto? Pero cuando una vez se terminó de construir ese embalse, a partir de esa vez nunca más el embalse se ha vaciado por completo. Siempre ha quedado por lo menos unos 3-4 metros de columna de agua. Entonces, en una ocasión en que hay que hacer nuevamente esa curva y tenemos agua en el embalse, en ese momento lo que se hace es no hacer solo una topografía, ¿no es cierto? Topografía, sino también una batimetría. La topografía la haremos en todos los niveles que estén por encima del pelo del agua, ¿no es cierto? Y la batimetría la vamos a tener que realizar en todo lo que es el fondo del lago. Entonces, la batimetría, si se puede describirla de esa forma, la batimetría es lo mismo que una topografía, pero bajo agua. Ahora la pregunta es, ¿y cómo logro hacer topografía debajo del agua? Entonces, si se fijan acá, estoy mostrando el lago. Supongamos que eso es lo más bajo que puede bajar las aguas de ese lago. Y tengo que aprovechar los días en que ese lago está lo más bajo posible para hacer el trabajo. Este es un botecito que está encima del lago. Obviamente el pelo del agua llega hasta esta línea, ¿no es cierto? Por encima de esta línea tenemos obviamente terreno en el cual podemos fácilmente hacer topografía, ¿no es cierto? De aquí hacia arriba hacemos topografía. En cambio, cuando se trata de hacer ese mismo trabajo debajo del agua, o sea, sumergido, lo que se hace es utilizar una ecosonda. Y una ecosonda en realidad es un instrumento que nos permite, desde la superficie del agua, nos permite enviar una señal sonora, un ruido, ¿no es cierto?, que baja hasta el fondo del lago y choca en el fondo y retorna. Como esa ecosonda internamente conoce la velocidad con la que esa señal acústica se transporta a través del agua, entonces tenemos la formulita que todo el mundo debe acordarse, V por T, ¿no es cierto? Eso indica que el espacio es velocidad por tiempo. Y con la ecosonda lo que se conoce es la velocidad, porque la ecosonda es un instrumento electrónico que emite una onda sonora, un ruido que no lo oímos nosotros, y que viaja a través del agua, llega hasta el fondo, choca en el fondo y rebota y vuelve a subir. El tiempo que le toma a esa onda sonora en ir y volver, lo conocemos, el espacio, ¿no ven? Y como la ecosonda conoce la velocidad del rayo de la señal sonora que emite, conoce la velocidad, a partir de aquí entonces es fácil determinar ¿no es cierto? Entonces, esa sería la profundidad a la que se encuentra el fondo medida desde el pelo de agua arriba. Entonces, con ese tipo de aparato es que se puede recorrer con el barquito ida y vuelta, un montón de veces, miles de veces si se quiere, y todo el tiempo la ecosonda va enviando esa señal acústica hacia abajo, todo el tiempo va haciendo eso, y todo el tiempo lo va captando de rebote también. Entonces, eso se va grabando en memoria que tiene el aparato,
Pero no solamente hace eso, sino que también es una especie de GPS. Va grabando todo el tiempo las coordenadas X y Y. Entonces, al final de recorrer con este botecito durante 3 días, es lo que duró la última vez que hicieron ese trabajo, 3 días el botecito hizo navegó encima del lago, ¿no? Cubriendo absolutamente todo lo que se podía cubrir. Después de ello se descargan esos datos que son X y Z para infinidad de puntos en el fondo y obviamente en las paredes que tienen una cierta, un cierto ángulo también. Y a partir de esa información X y Z para infinidad de puntos se puede elaborar las curvas de nivel que existen debajo del nivel del agua. Esas curvas de nivel obtenidas de esa forma debajo del nivel del agua se las combina, se las añade a las curvas de nivel que en la parte superior hacia arriba también se logra obtener a partir de un método convencional de topografía. Entonces, la combinación de la topografía para el nivel del agua hacia arriba, terreno que se encuentra por encima del nivel del mar, combinada con la batimetría, que en realidad son nuevamente los datos sumergidos, de ahí resulta otra vez una serie de puntos X y Y que pueden, puntos volumen al versus altura que nos sirven para poder establecer una de las curvas altura-volumen de ese embalse. Bueno, hasta ahí sería cómo logramos obtener la curva altura-volumen del vaso. Cuando es un río en el que todavía no se ha construido una presa, es fácil hacer topografía convencional. Y cuando se trata de un embalse o de una laguna en la cordillera que queremos aprovecharla, no la vamos a ir a bombear, secarla para hacer la topografía. Simplemente en situación de mojado, de laguna llena si quieren, lo que se hace es una batimetría y con los resultados de la batimetría, combinada con los resultados de la topografía, podemos obtener infinidad de puntos que los graficamos en esta figura y a partir de ahí obtenemos la curva altura-volumen de ese vaso. Bueno, eso como información para ustedes de cómo se procede cuando necesitamos elaborar, determinar la curva altura-volumen del vaso en situación en la que el lago está lleno o está a mitad o está vacío, pero siempre hay una parte sumergida. Y también cuando uno quiere aprovechar alguna laguna de la cordillera, esa laguna está llena de agua y lo que hacemos es una batimetría y de esa batimetría adicionada de la topografía para toda la zona que está por encima del nivel del lago, obtenemos la curva altura-volumen. Bueno, eso como información para ustedes. Veamos qué más necesitamos recordar de lo que ya hemos llevado. Ahí ya decíamos, todo embalse tiene su curva que nos permite saber la cantidad de agua que rebosa por encima del vertedero a condición de solamente saber el tirante de agua medido a partir de la cresta del vertedero hacia arriba hasta que llega al nivel de la superficie del agua. Habíamos dicho que en los embalses se tiene dos tipos de desfogue. Uno sería vertedero de excedencias y otro sería el desfogue de desagüe de fondo, que sería una especie de tubo que está ubicado en la parte de abajo. Y para ello habíamos mostrado que la forma de calcular esa relación que le llamamos curva de descarga, fíjense, a esto le llamamos curva de descarga. Curva de descarga. Es la curva de descarga es la relación tirante-caudal y nos permite calcular en forma directa el caudal a condición de saber el tirante. En ambas situaciones, la fórmula a utilizar, habíamos dicho, es QV por A, ¿no es cierto? Si la velocidad está expresada en metros por segundo y el área en metros cuadrados, la multiplicación de ambos va a resultar en caudal que será metros cúbicos por segundo. Eso lo ven en esta forma. En ambos casos, la velocidad se la calcula con esta fórmula. La velocidad es raíz de 2GH y eso todavía hay que multiplicar por un coeficiente C empírico, que es función de la forma del vertedero, el material con el cual se ha trabajado con el vertedero, o el mismo valor C es posible encontrarlo en tablas de un libro de hidráulica,
para el caso en el que tengamos que calcular la velocidad que sale a través de este conducto. Esto puede ser un tubo circular o puede ser alguna sección rectangular, cualquier tipo de sección. Obviamente, una vez construido este tubo o la sección, el área en esta fórmula es conocida y permanece para siempre con un valor bien definido. En cambio, en el caso del vertedero de excedencias superficial, el área será la longitud L del vertedero multiplicado por el tirante del agua. Y como el tirante del agua es cada vez variable, puede ser el doble, el triple, etcétera, dependiendo a qué nivel se encuentra el agua. Entonces, el área en esta situación no es una constante. Entonces, el área que está dentro de la raíz cuadrada de 2GH debería ser multiplicada por L, donde L por el área, donde el área es también función de H. Entonces, en esta fórmula, esta H es el tirante este de acá. Y en esta otra fórmula volvemos a encontrar el mismo valor de H, que es variable. Entonces, al combinar estas fórmulas, el resultado es que la curva de descarga válida para un vertedero de excedencias tiene esta fórmula, ¿no es cierto? Tirante elevado al 1,5. Y este valor 1133 proviene de C, que multiplica la raíz cuadrada de 2G. G también es otra constante. Y obviamente eso todavía hay que multiplicar por L, porque una vez que uno decide construir su vertedero de 200 metros de largo, longitud de L, entonces esa L también es una constante. De la misma manera, cuando se calcula la curva de descarga para el desagüe de fondo, la fórmula es QV por A, donde V también es nuevamente raíz cuadrada de 2GH, pero la diferencia es que acá el área es constante, porque si este tubo es 2 metros de diámetro, se queda para toda la vida, para cualquier nivel en el que se encuentre el lago, es diámetro de 2 metros sumergido, va a proporcionar la misma superficie. Y de ahí sale de que la curva de descarga a través de un hueco ahí es función del tirante elevado a la medio, ¿no es cierto? Obviamente aquí tenemos que introducir todavía la constante C, el diámetro del tubo, y a partir de ahí obtendremos algo parecido acá, solamente que el tirante va a estar elevado a la 0,5. La otra diferencia que es importante que ustedes tomen en cuenta es que tienen que contar con que el embalse puede tener o los dos para poder evacuar aguas o solamente el de arriba. Entonces, cuando se aplica el tránsito a través de un embalse en la situación en la que el output no solamente sucede por encima del vertedero, sino también por un desagüe de fondo, ahí el output será la suma de los dos, ¿no es cierto? Y lo que es muy importante que se den cuenta es que el tirante en ambas situaciones no es el mismo. Cuando se habla del tirante por encima del vertedero de excedencia superficial, ese tirante se lo mide desde encima de la cresta del vertedor hasta el nivel del agua. En cambio, cuando se habla evacuación del agua a través de un desagüe de fondo, el tirante que se necesita introducir en esta fórmula se lo mide desde el eje del tubo, ¿no es cierto?, hasta el nivel del agua. En ambos casos, hasta el nivel del agua, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este tirante de esta fórmula aquí abajo es completamente diferente a este tirante de esta fórmula de aquí arriba. Obviamente, en ambas situaciones se puede expresar el uno en términos del otro, pero eso ya es cuestión del momento en el que estén ustedes solucionando el problema. Después, ¿qué es necesario que también sepan ustedes? Cuando toda la operación del embalse empieza en el momento en el que el lago está lleno, eso significa que cuando se trata de este vertedero de excedencias superficial, embalse lleno significa tirante cero, este tirante de acá, tirante cero, y también significa que el nivel del agua H coincide con la altura
construida del vertedero, ¿no es cierto? Acá arriba se ve eso. Una vez que se termina de construir la presa, el vertedero en esta situación ha quedado justo a los 20 metros por encima del lecho del río, ¿no es cierto? 20 metros. Y esos 20 metros, altura 20 metros, coincide con H cuando la información indica de que el embalse está lleno. Estar lleno significa tirante cero, significa H azul, que es al espejo de agua, es igual a altura de 20 metros. Ahora, hay casos en los que el tránsito puede ser iniciado no justo cuando el embalse se encuentra lleno. Por ejemplo, podríamos decir que la crecida ingresa en el lago en situación de ya rebalsando por encima del vertedero. Por ejemplo, aquí la situación inicial es 20 metros, pero yo podría decir también que la situación inicial sea 20 metros. ¿Qué significa situación 20,20 metros? Significa que en el instante en que ingresa la crecida a ese lago, el rebalse ya es de 20 centímetros. Y si el rebalse corresponde a 20 centímetros de tirante, significa que ya hay un caudal que en ese instante está saliendo del embalse. Entonces, esos datos son necesarios tomarlos en cuenta cuando la instrucción es esa. Entonces ya tenemos dos posibilidades. La posibilidad A es que se trata de un embalse lleno, ¿no es cierto? Otra posibilidad B puede ser que el nivel del agua se encuentra, por ejemplo, se encuentra 30 centímetros por encima de la cresta del vertedero, ¿no es cierto? Se dan cuenta, ya van dos posibilidades. Una otra posibilidad es, por ejemplo, cuando se dice la crecida encuentra al embalse en situación en que el nivel del agua, vamos a admitir a otra persona, en situación en la que el nivel del agua se encuentra por debajo. Se encuentra por ejemplo, 12 centímetros por debajo de la cresta del vertedero. Se dan cuenta, tres posibilidades. Y las tres posibilidades puede ser dato del problema, ¿no es cierto? Cuando teníamos clases presenciales, yo decía en la fila A, el nivel del agua al inicio es lleno. La fila B es 30 centímetros por encima, o sea, ya está rebalsando, y la siguiente fila, 12 centímetros por debajo. Ahora fíjense, vamos a nuevamente graficar acá esta situación en la que el embalse no se encuentra lleno. Pegar. Ya, vamos a borrar todo lo que no necesitemos. Y vamos a decir que el embalse se encuentra por debajo, ¿no es cierto? Entonces, el nivel se encuentra ahí. O sea, H inicial como dato es, si hemos dicho que hablamos de 12 centímetros por debajo de la cresta, 20 menos 12 centímetros es igual a 19,88 metros, ¿cierto? Significa ello que acá tenemos
una altura que hay que previamente llenarla antes de que resulte ese balse. ¿Ya? Estos son entonces 12 centímetros. Esta es una situación en la que, previo a cualquier cálculo que ustedes realicen para ejecutar el tránsito de avenida, lo que tienen que previamente hacer es decir, bueno, ¿cuánto es el volumen que yo necesito introducir en este lago? De tal manera que el nivel que al inicio estaba 12 centímetros por debajo de la cresta, ese nivel llegue justo al nivel de la cresta, ¿no es cierto? Será que en los primeros 10 minutos, el agua que me trae la crecida, los 10 primeros minutos de la crecida, son suficientes para llenar el embalse, o necesito 1 hora con 30 minutos, la hora y media al inicio de la crecida necesito para llenar este embalse. Y una vez que lleno el embalse, recién a partir de esa hora y media ocurre lo que le llamamos tránsito, ¿no es cierto? O podría ser que toda la crecida que entra en este embalse no es tan grande, de manera que la totalidad de la crecida se añade al volumen inicial del embalse y aún así no llega a rebalsar. En consecuencia, en esa situación, obviamente que no hay tránsito. Eso está claro para todos. Espero que ahí no hayan problemas, porque si viene un examen en el que sí se considere ese tipo de preguntas, tienen que poder responder. ¿Están de acuerdo? Entonces, si podemos verlo eso en forma gráfica, vamos a ver un lugar donde tengo la crecida dibujada. Esta, por ejemplo. Acá. Esta es la crecida que ingresa en el embalse. Eso significa que yo debiera primero cuantificar cuál es el volumen que representa los 12 centímetros. Eso pueden hacerlo, ¿no es cierto? Y una vez que logro establecer ese volumen, a partir de ello lo que tengo yo que hacer es colocar nada. Tengo que poder establecer en qué momento, si este es el momento cero, ¿no es cierto? El hidrograma empieza en el momento cero. ¿En qué momento el hidrograma el volumen de agua que trae el hidrograma es suficiente como para llenar los 12 centímetros? Si logro hacer eso, a partir de ahí, no más, solamente a partir de ahí, es que puedo yo establecer el momento en el que el agua empieza a rebalsar y en consecuencia el momento en el que yo aplico tránsito. Fíjense, ¿será que el tiempo transcurrido desde la hora cero hasta el momento en que se encuentra la vasita roja, ese tiempo será el necesario para llenar los 12 centímetros? Y si no es eso así, ¿será que necesito más tiempo para llenar los 12 centímetros? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿O será que necesito, por ejemplo, hasta ahí el volumen proveniente del hidrograma para lograr llenar eso? Si eso fuera el caso, significa que todo el volumen antes de eso, si fuera así, eso quiere decir que todo este volumen que estoy achurando es necesario para lograr llenar ese embalse. Si eso fuera el caso, entonces recién a partir del tiempo que está definido por esta barra en color rojo, recién a partir de ahí ocurrirá el rebalse o el rebose,
y a partir de ahí nomás habrá tránsito. ¿Se dan cuenta? Esta flechita en negro indica el periodo a partir del cual rebalsa el embalse, y solo a partir de ese instante definido por la recta en color rojo, a partir de ese instante nomás tendré que aplicar cualquier método necesario para transitar la crecida. Eso, por ejemplo, en algunos exámenes viene, y si no saben ubicar bien las cosas, entonces nos vemos próximo semestre, ¿no es cierto? Pero eso es elemental que se den cuenta. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿O todo está comprendido? En el chat, Gustavo Vázquez dice que si puedo volver a explicar. Eso fue las 19:43, pero ya son 19:51. Y después él mismo dice sobre el final de hora que tarda en llegar, y ya no capto eso. Pero Gustavo, ¿está comprendido? Y si no, dime la pregunta nuevamente. Ah, ya, Gustavo acaba de comprender entonces. ¿Y el resto de la clase también comprende cómo debe funcionar todo esto? Ya, ahora fíjense, en lo que acabo de explicar, en este hidrograma de input, hidrograma de crecida que llega al embalse, lo pesca el embalse con un volumen de espera, yo le llamo, ¿no? Entonces, si se fijan, en el eje horizontal del hidrograma tenemos tiempo, y en el eje vertical tenemos caudal. Si ustedes multiplican Q por tiempo, el resultado va a ser volumen. Y si quieren, Q está expresado en metros cúbicos por segundo. E va a estar expresado en segundos. Tenemos el signo igual, y el volumen va a estar expresado en metros cúbicos. ¿Ya? O sea, esto me indica de que el área achurada ahí en negro, si calculo la superficie que tiene eso, para calcular la superficie tengo que hacer base por altura, obviamente para tramos de tiempo pequeñitos, ¿no ve? Una vez que calculo base por altura, la base, que son metros, tengo que necesariamente expresarlas en segundos, y la altura está expresada en metros cúbicos por segundo. Al hacer esa multiplicación, el resultado será metros cúbicos. Conclusión, esta superficie en la pantalla representa un volumen de metros cúbicos, y ese volumen expresado en metros cúbicos tiene que ser exactamente igual al volumen que yo necesito, que comprendido dentro de los 12 centímetros repartidos en toda la superficie del lago. ¿Está claro? O sea, este volumen achurado en negro debería ser suficiente como para llenar todo este volumen entre el nivel del agua y los 12 y la cresta del vertedero. Bueno, hasta ahí no problem, todo en orden. Son las 7:54, pues ya no vamos a lograr hacer una práctica de curso, creo. Lo que podríamos ahora, a partir de esto, hacer es otra vez hacer una especie de... esto no. Tenemos también nuevamente que hacer un repaso e intentar avanzar un poco más con la explicación que yo les estaba haciendo la última clase de este texto. ¿No es cierto? Ya. El segundo método para realizar el tránsito a través de un embalse parte también de la ecuación de continuidad. Esta es ecuación de continuidad, ecuación de conservación de masa también le llaman. En el método de ensayo y error, obviamente esta ecuación en color verde es la que usamos para resolver hora tras hora con el método de ensayo y error. Ahora, esta misma ecuación la vamos a representar en forma discreta, y aquí hemos dicho que el input es el caudal que ingresa al lago, ¿no es cierto?, durante la primera hora. Pero esa hora tiene un inicio de la hora y tiene un final de la hora. Entonces, a eso yo voy a referirme con los subíndices 1 y 2. Y 1 es la coordenada vertical del caudal que ingresa al inicio de la hora.
y 2 es para esa misma hora su coordenada, pero al final de la hora. Si sumo los dos y divido entre 2, significa ello que yo estoy aceptando de que este término es igual al caudal promedio que ingresa al embalse, ¿no es cierto? Caudal instantáneo al inicio de la hora más el caudal instantáneo al final de la hora dividido entre 2 es igual al caudal promedio que ingresa al lago. De la misma forma hago para O1 o 2. O1 es el caudal que al inicio de la hora está ingresando, instantáneo, un valor instantáneo. O2 está una hora más después, valor instantáneo. La suma de los dos entre 2 es lo que acepto yo como el caudal promedio que sale por encima del vertedero en esa misma hora. Y a la derecha del signo igual está el volumen al final de la hora de 2 menos el volumen que había al inicio de la hora, es lo que ha quedado ahí en el embalse. Y eso tengo que dividir entre t si quiero tener las unidades coherentes, ¿no ve? El caudal de ingreso, todo ese término está expresado en metros cúbicos por segundo. Caudal de salida por vertedero también está expresado en metros cúbicos por segundo. Y este término a la derecha, arriba tengo metros cúbicos y abajo tengo segundos, entonces todo hasta ese momento está coherente. Ahora, a partir de esta expresión lo que yo hago es identificar todos los términos instantáneos que no conozco para esta hora que estoy empezando a resolver. Y todo lo que no conozco lo llevo a la derecha del signo igual y a la izquierda se quedan todo lo que conozco. De hecho, todas las coordenadas del caudal de ingreso son conocidas, ¿no es cierto? Este caudal de ingreso input en trazo negro es dato del problema. A ustedes se les ha dicho que eso dura como 5 horas en la práctica que están haciendo y se conoce. Entonces, todos los is se conocen. Al inicio de la hora también se les da a ustedes como dato que el embalse está lleno. Y si el embalse está lleno, en ese instante lo que está rebalsando por encima del vertedero lo conozco, es 0, este término. ¿Se dan cuenta? Este término también lo conozco. El O1, el caudal que instantáneamente está saliendo del embalse. Y si la instrucción, la información es que ese embalse se encuentra ya rebalsando 15 centímetros, y en esa situación en que el nivel del lago está 15 centímetros por encima de la cresta del vertedor, llega la crecida, entonces a partir de ese instante empieza el tránsito. Y si aplico este método, ese O1 acá es el caudal que instantáneamente está saliendo en ese instante, y este O1 tiene que ser calculado en función a la curva de descarga que se tiene, ¿no es cierto? La curva de descarga es esta en verde. Entonces acá tendré que incluir los 15 centímetros, elevarlo a 1,5, multiplicarlo por 1133 en el caso del embalse Corani, porque cualquier otro embalse es diferente. Y con eso, con ese valor de inicio, yo directamente puedo llenar lo que son los valores a la izquierda del signo igual. O1, conozco. Y si el embalse está arriba en situación de lleno, este O1 es 0. Obviamente que el volumen de espera también lo conozco, ¿no es cierto? Si la información es que el embalse está lleno, entonces este volumen 1 corresponde a una altura de embalse lleno. A la derecha no conozco el valor instantáneo al final de esa hora y tampoco conozco el volumen que queda embalsado al final de la hora. Entonces estos dos de este lado, de la derecha, son desconocidos. ¿Qué hago yo ahora con esto? A partir de esto yo lo dejo esperando la resolución. Fíjense que hasta este momento de esta expresión yo ya sé exactamente cuánto es el valor numérico de todo lo que está a la izquierda del signo igual. ¿Están de acuerdo? A partir de ahí yo hago una pausa y lo que hago es insertar una nueva tablita que me va a servir. Fíjense que yo voy a colocar aquí H expresado en metros. Luego necesito considerar también el valor de V y de O. Puedo saber el V expresado si quieren en metros cuadrados, metros cúbicos, esto es volumen. También puedo expresar para ese mismo valor de H el caudal.
Y este caudal va a estar expresado en metros cúbicos por segundo. Y finalmente, yo también puedo calcular el VIO nada más. Eso. Ahora, fíjense, al margen de lo que estábamos haciendo en ese momento, lo que yo hago es, hago una pausa y digo, voy a elaborar una tablita que me va a servir para resolver la ecuación aquí a la derecha. Como todo el tiempo el rebase va a suceder por encima de la cresta del vertedero, entonces voy a poner ahí 20 metros, 20,2 metros, 20,4 metros, 20,6 metros, 20,2, 4, 6, 8 metros, 21 metros, ¿no ven? Luego 21,2 metros, etcétera. ¿Ya? Yo me doy a mí mismo. Estos valores acá tienen que representar los valores que yo creo van a suceder durante toda la resolución del problema. Como estoy empezando con embalse lleno, eso significa que el nivel del agua va a empezar a crecer de 20 subiendo hacia arriba y después bajando. O sea, no sé cuánto más necesito yo considerar valores hacia abajo. Pero por de pronto me quedo ahí. Son valores que yo me los doy. Como tengo la relación HV, puedo calcular estos valores. Este valor lo tengo, ¿no es cierto? Y obviamente para cada H conozco el valor de V. Todos están de acuerdo conmigo en que si el nivel del agua está a los 20,6 metros, con la ayuda de la curva altura-volumen, puedo calcular que a esos 20,6 metros le corresponde al embalse este valor. Entonces lo conozco. Obviamente, si tengo el H dado, para cada valor de estos H yo puedo calcular el valor de O, ¿cierto? Si en algún instante el nivel del agua está a los 20,8 metros, sé que a ello le corresponde 0,8 tirante, ¿no ves? Si la altura total de presa es 20 metros y me dicen el nivel está a 20,8, conclusión, hay 80 centímetros de rebalse. Y si sé que el rebalse son 80 centímetros, puedo calcular el caudal que en ese instante está rebalsando. Y el caudal que en ese instante está rebalsando, obviamente que lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Dónde estará eso? Acá tal vez. Esto. Si conozco el tirante, conozco el caudal que rebalsa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estoy yo intentando mostrar acá. Entonces, fíjense, yo puedo calcular todos esos valores. Obviamente, si quiero, puedo calcular el tirante que corresponde a H 20 metros, el tirante que corresponde a 20,2, a 20,4, etc. También podría tener. Pero por ahora, dejémoslo así. Con la combinación de estos dos datos, por ejemplo, con la combinación de esos dos datos, yo lo que puedo hacer es calcular, ya, en rojo para que nos ubiquemos. Con esos dos datos yo puedo calcular una otra expresión y que esa otra expresión sea O sobre 2 más B sobre 3600, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el valor correspondiente de O sobre 2 más B sobre 3600 para esta fila, obviamente que puedo hacer el mismo procedimiento y ya lo tengo. ¿Está claro? Hasta ese momento todos me han seguido. Obviamente que toda esta otra columna también la voy a poder producir al margen de la solución que estoy buscando, ¿no? Esta es una tabla que le llamamos curva indicadora del almacenamiento. CIA, ¿ya? Lo que voy a hacer es graficar, por ejemplo, esta columna versus esta columna versus esta columna. ¿Ya? Y a esa columna le llamo curva indicadora del almacenamiento. Y voy a tener esto. En el eje
Insertar. Voy a colocar una curva, probablemente salga esto. Entonces, en el eje horizontal yo voy a tener estos valores, ¿no es cierto? En el eje vertical puedo tener eso. Listo. A esta curva la llamo curva indicadora del almacenamiento. Hasta ahí todos me han seguido sin ningún problema. Todo el mundo puede producir esta curva. ¿O hay alguien que todavía tiene dudas de cómo hacerlo? Nadie, todos saben exactamente bien cómo producir esta curva. Una vez más voy a repetir para que quede en claro. Como sé que el rebalse va a suceder a partir de los 20 hacia arriba, le voy a dar estos valores. En forma aleatoria me estoy dando, cada 20 centímetros me estoy dando. Una vez que me doy esos valores, voy a calcular el volumen que le corresponde al 20.2. Voy a calcular el caudal que sale instantáneamente por encima del vertedero a condición de que el tirante provenga de 20.2. Y también puedo calcular, combinando estos dos valores, este último valor. Simplemente este valor de acá lo divido entre 2 y a eso le añado este valor dividido entre 3.600. Y eso lo coloco acá. ¿Se dan cuenta? Una vez que he terminado de elaborar esta tabla, yo voy a graficar estas dos columnas. Por ejemplo, H versus esta de acá. Hasta ahí todo comprendido. Lista, vamos a producir una nueva ventana y vamos a organizar las dos ventanas. Uy. Y acá lo que voy a hacer es, bueno, ya no necesito porque ya lo tengo. Ya. Fíjense, retornamos ahora a la solución del problema. ¿Y eso qué significa? Que estábamos intentando resolver el problema, ¿no es cierto? Decíamos, si ya nomás quiero resolver el problema, entonces lo que yo hago es llenar todos los valores a la izquierda, porque todos los conozco, ¿no ve? Y una vez que hago eso, supongamos que el valor a la izquierda del signo igual resulte, por decir, 8.200, ¿no es cierto? ¿Y para qué me sirve ese 8.200? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede dar la respuesta? ¿Para qué uso yo esta tabla? Es decir, ¿para qué uso yo este gráfico con respecto a esta ecuación para la cual ya tengo un valor a la izquierda del signo igual y que supongamos resulta igual a 8.200? ¿Cómo hago uso yo de esta curva para resolver el tema? Porque ¿qué significa resolver el tema? Resolver el tema significa hallar cuál es el valor instantáneo de salida por el vertedero al final de esa hora y cuál es el volumen que en el envase existe al final de esa misma hora. Eso tengo que resolver. ¿Cuánto es O2 y cuánto es B2? Si resuelvo eso, ya es resuelto para la primera hora e inmediatamente paso a la siguiente hora. Entonces, ¿cómo uso yo esta curva para ese fin? Para lograr eso. ¿Quién me dice? ¿Alguna idea? Una idea buena y tienen 3 puntos. José María Clara Peredo me dice, ¿por qué lo divide entre 2? Eso de acá, ¿verdad? ¿Por qué divide entre 2? ¿Quién tiene las respuestas? Se va a ganar puntos. José María Clara le vamos a quitar un punto y se lo vamos a dar a la persona que dé la buena respuesta. ¿Cómo es? ¿Por qué dividimos entre 2? Y ya acá hay una persona que me dice que es un promedio. Y José María Claure dice que ya se dio cuenta. Menos mal. Muchos han dicho, José
Martín dice promedio de áreas. Eddie Gerson dice promedio. Obvio, ¿no? Ya lo hemos dicho. Todos estas variables acá, con sus subíndices, ya sea 1, ya sea 2, el subíndice 1, 2 significa que es el valor al inicio de la hora, instantáneamente hablando, ¿no ve? Y el subíndice 2 indica que es el valor al final de la hora, instantáneamente hablando. Cuando hablamos de I1 y I2, obviamente eso es un dato del problema y bueno, pues ya hemos quedado en que el hidrograma contiene obviamente valores instantáneos. ¿Se acuerdan que en la última clase hemos indicado a ustedes que cuando aplicamos el método Pulse, necesitamos contar con valores instantáneos? O sea, si este es el hidrograma de ingreso al embalse, los valores instantáneos que necesito conocer de eso es este valor acá. 1 hora más después necesito conocer ese valor. 1 hora más después necesito conocer el siguiente valor. O sea, son valores instantáneos. El I1, por ejemplo, en trazo negro, es el valor instantáneo del caudal que está ingresando al embalse. El I2 está 1 hora más tarde, 1 hora después, ¿no es cierto? 1 hora más después, al final de esta hora, conozco el valor instantáneo de I2. Pero el método exige que cuando yo aplico ese método, debo sacar el caudal promedio que ingresa al embalse en este lapso de tiempo. Y como lo único con que cuento son valores instantáneos, esta coordenada vertical, esta vertical que están separados 1 hora, entonces para calcular el promedio que entra en el embalse en ese tiempo, simplemente digo I1 más I2 entre 2. Esa es la razón por la cual dividimos entre 2. Lo mismo sucede con el caudal que sale por encima del vertedero. O1 es el caudal que instantáneamente está saliendo en este periodo, en este tiempo instantáneo. Y O2 es el caudal que instantáneamente sale 1 hora después. Y si quisiera saber cuál es el caudal que en promedio sale durante todo ese lapso de 1 hora, bueno, la única forma de hacerlo es decir, es la media entre los dos, o 1 más O2 sobre 2. ¿No es cierto? En el método Pulse, que es el que estamos explicando ahorita, necesitamos valores instantáneos. Ejemplo, ¿no ve? En cambio, cuando queremos solucionar el tema del tránsito a través del embalse con el método de ensayo y error, lo que necesitamos son valores medios como datos. Por eso yo les he dicho, durante toda la primera hora entra al embalse parejito 300 cubos por segundo. Durante toda la siguiente hora entra parejito 600 metros cúbicos por segundo. Durante toda la siguiente hora entra 900 metros cúbicos por segundo. ¿Está claro? Entonces, este es el tipo de datos que necesitamos para cuando yo aplique el método ensayo y error. Pero cuando yo aplico el método Pulse, los datos que necesito recibir del problema son valores instantáneos. ¿Está claro eso? Bueno, y acá en esta pantalla, el I1 y 2 o 2V1, V2 son valores instantáneos. Cuando me refiero a este valor acá, el último, el V2 sobre T, este es un valor instantáneo. ¿A qué se refiere esto? Es el volumen que queda en el embalse al final de la hora. Por eso es subíndice 2. En cambio acá, V1 sobre T es el volumen que tiene el embalse al inicio de la hora. V1. Bueno, hasta ahí no hay donde perderse, espero. Sigue vigente la pregunta. Cuando yo quiero empezar a resolver el tema aplicando el método Pulse, ya puedo nomás empezar. ¿Qué es lo que debo aplicar? Esta expresión. Entonces, como ya he definido qué valores son conocidos y qué valores no, entonces todos los valores a la izquierda del signo igual los conozco y empiezo a llenarlos. Como dato del problema es todas las coordenadas instantáneas del hidrograma milenal que se entra en ese embalse. Entonces conozco I1, I2, I3, I4, I5,
toditas las coordenadas del histograma de ingreso conozco. Entonces, en consecuencia, conozco el I1 y conozco el I2. Lo lleno, si esto es 0 metros cúbicos por segundo y esto es 300, 0 más 300 entre 2 da 150. Esto ya está como valor numérico. Como el embalse está empezando, de acuerdo al dato del problema, en situación de lleno y es por encima del vertedero, entonces el caudal que instantáneamente está saliendo del embalse al inicio de la hora es 0. Entonces este O1 lo reemplazo por 0. Entonces todo eso ya conozco. Me dicen que el embalse está lleno y si el embalse está lleno, este V1 corresponde al volumen que contiene el embalse en ese instante. Entonces lo conozco porque T es 3600. Todo este término a la izquierda del signo igual, conozco y eso sale igual a 8200, he dicho. ¿No es cierto? 8200. El término a la izquierda de este signo igual sale 8200 para la primera hora que estoy intentando resolver. Y en la primera hora lo que tengo que resolver es determinar cuál es caudal instantáneo al final de esa primera hora. En consecuencia, cuál es el volumen que existe al final del embalse, al final de esa hora. Cuál es el H que existe en el embalse al final de esa hora. Cuál es el tirante que existe en ese embalse al final de esa hora. Si eso logro establecer, ya es solucionado para la primera hora. Eso significa que para la primera hora tengo todos los valores de inicio de hora, que son datos, y tengo todos los valores de final de la hora, que acabo de obtenerlos. Cuando eso es así, voy a la segunda hora y en la segunda hora todos los valores al final de la primera hora que ya los he obtenido, los convierto, los tomo como valores de inicio de esta segunda hora y a partir de ahí el proceso otra vez se vuelve a repetir. Un poco como en ensayo y error, ¿no es cierto? Ahora sigue vigente la pregunta, estoy empezando a resolver. Ya hemos explicado que todos estos valores se los conoce y eso sale haciendo álgebra, eso sale a 8200. El 8200 me estoy inventando, no sé si saldrá. Sale a 8200. Ese valor 8200, ¿cómo lo uso combinado con esta curva para resolver este problema? Esa es la pregunta por la cual pueden ganarse puntaje a los que me dan alguna buena respuesta. ¿Quién se anima a decir algo? Nadie. Lo que tienen que hacer en este tema es hacer el seguimiento en la casa, ¿no? Si terminan la clase, se van a su casa y la próxima clase vienen en las mismas en que se fueron, están perdiendo el tiempo porque no aprovechan la explicación que yo les estoy dando. Tienen que intentar llevar el apunte. De esa manera, pucha, van a aprovechar harto. ¿Alguien que tiene alguna idea cómo utilizar esta tabla para lograr producir la respuesta para la primera hora? $8:19. ¿Qué les parece? Queda pregunta para la casa. Y la próxima clase tal vez hagamos un examen sorpresa. Bueno, tiene que entrar el otro curso, entonces los dejo con la duda y pónganse a pensar en la casa y los veo el sábado siguiente, a no ser que haya alguna otra pregunta. Si hay alguna pregunta todavía la podemos responder. En el chat, mediante un método aritmético, pero no sé a qué se refiere con el método aritmético. ¿Cómo resolver? ¿Y cuál sería el método aritmético, José Martín Escalera? Tú dices, se podría resolver mediante un método aritmético, pero ¿y cómo lograrías eso? Ingeniero, esos 8200 no sería a partir de donde nuestra curva empieza recién a aparecer, como un valor constante, digamos, a partir de los 8200 recién la curva empezaría a No, formarse. porque esta curva lo único que hace es relacionar esta variable O dividido entre 2 más B dividido entre 3600 contra el H. Nada más. Es decir, esta curva relaciona estas columnas de acá. De la misma manera que yo digo,
si la altura del agua está a 21 metros, en ese instante es la cantidad de volumen que contiene el lago. En ese instante es la cantidad de cubos por segundo que se está saliendo por encima del vertedero. ¿Nos ven? Y esta última columna lo único que hace es combinarlas, nada más. Fíjense, esta columna, para producir este OK de acá en rojo, que dice que es igual a O2 más V sobre 3600, agarro el O2, que es este de acá, y lo divido entre 2 y a eso le sumo este del volumen, dividido entre 3600 y produzco este valor. Entonces esta última columna D es simplemente una especie de hacer uso de toda esta relación que hay entre las tres variables. Bueno, entonces ya me di cuenta, José María Claudia Peredo, ya se dio cuenta, pero no sé de qué se dio cuenta. Ya, en todo caso, pónganse a pensar en eso para la próxima clase, porque por ahí hay un examen y vengo con la misma pregunta, y el que logra resolverlo, ya tiene ventaja, ¿no es cierto? Ya están pidiendo la siguiente gente ser admitidas en la clase. De acuerdo a la variación de tiempo por resultado del volumen T0 integrando TF. No, José Martín Escalera, tampoco es tan complicada la respuesta. Los veo el sábado, cuídense bien, por favor, no salgan de la casa y estudien lo que acabamos de llegar. Los veo, hasta luego.